Ya, como ya hemos visto la parte de derivadas, vamos a ver algunas aplicaciones que se utilizan con las derivadas, ¿no? Entre ellos, acá vamos a ver algunas aplicaciones, por ejemplo, teoremas de valor medio, teoremas de Rolle, regla de Hospital, fórmulas de Taylor, la diferencial. La parte que se utiliza más en las derivadas es máximos y mínimos, ¿no? También puntos críticos y aplicaciones a gráficas de funciones. Aunque una parte ya hemos visto la aplicación de la derivada en física, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, ¿ya? Acá tenemos teorema de valor medio, ¿no? Para que el teorema de valor medio se cumpla, la función tiene que ser continua, dice. Acá, mira. Se afirma que la función es continua, ¿sí? En un intervalo. Ahí ve. Además, ese intervalo es cerrado, dice, ¿no? Y derivable en su interior, ¿sí? Si me da una función entre este intervalo, ¿sí? Por decir desde 0 eh, a 2 o a 10, ¿no? Punto cerrado. Si esa función derivamos en el intervalo interno, dice acá, abierto. Entonces, si es por ejemplo, en este gráfico podemos observar, acá va a ser el punto, un intervalo que va a ser 1,5, ¿sí? En este punto, intervalo cerrado va a ser 1,5 hasta este punto, que va a ser más o menos, a ver, acá 3, 4, 4,5, ¿no? Por decir eso, ¿sí? Eso es mi intervalo, ¿ya? Y no puedo derivar en este punto, dice, ¿no? O sea, no puedo aplicar derivada de este punto, sino es que tiene que ser mayor a esto, ¿no? Puede ser a 2, puede ser 3, puede ser 4, sí, puedo derivar. Entonces, acá nos dice, ¿no? Es derivable en su interior, en el intervalo AB abierto, ¿sí? Tiene que cumplirse. Entonces, debe existir al menos un punto C. Acá nos dice, debe existir un punto C en ese intervalo abierto en el que la tangente sea paralela a la cuerda, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice esta cuerda, no? Es una función conocida también, ¿no? Como cuerda. Para nosotros va a ser esta LF de X, que pasa por dos puntos, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser esta recta, lo que es la cuerda, ¿sí? Entonces dice que existe, que sea paralela, que la tangente sea paralela a la cuerda, dice, ¿no? ¿Cuál es nuestra tangente? ¿Sí? Recordemos que la tangente es a una curva, es donde pasa por un solo punto. Entonces, esta va a ser la recta tangente, ¿sí? La recta tangente. Entonces, tiene que ser paralela a esta recta, dice. Entonces, acá aparece una otra recta que pasa por intervalo A y B, ¿sí? Acá tenemos el A, ¿sí? Y el intervalo B, ¿sí? Eso nos dice, según esta teoría. Y la fórmula dice que es esta, ¿no? La derivada, pero en este punto, ¿no? Punto C. O sea, aparte del punto A y B que tenemos, aparece un punto C, que sería esta, acá abajo está. Y ese punto C es igual a la tangente, ¿sí? Entonces, es el valor medio. Entonces, en pocas palabras, es un valor entre A y B, un valor medio, ¿sí? Y en ese valor medio pasa la tangente, ¿no? Eso nos dice acá. A ver, veremos acá, debemos tener ejemplo.
En este caso, solamente tenemos que demostrar, dice, ¿no? Acá mira, demostrar para f de x, x al cuadrado menos 4 en intervalo cerrado, ¿sí? En intervalo cerrado, existe un valor c que pertenece a ese intervalo abierto en este caso, ¿no? Ahí es el detalle, ¿no? Un punto c que aparece en el intervalo abierto. Entonces, el punto C no puede aparecer en el -1 ni en el -3. Eso o en el 3. Eso nos dice, ¿no? Entonces, tiene que ser entre este intervalo, ¿no? -1 hasta 3. ¿Sí? Tal que f derivada de C en ese punto 3, en punto nuevo, tiene la misma pendiente que la recta que pasa por punto 1, en este caso -1, f de 1, y 3f de 3. ¿Por qué puntos pasa? A ver, este es un problema de donde se usa teorema de valor medio o intermedio, también conocido como teorema de Lagrange, ¿no? Entonces, estos puntos vamos a encontrar más antes, ¿sí? Porque no conocemos, claro, acá está la gráfica, pero estos puntos no tenemos, ¿no? Entonces hay que analizar para cada punto. Entonces, agarramos el primer punto, que es el x menos 1, reemplazamos a la ecuación general que tenemos acá, ¿sí? -1 al cuadrado más menos 4 va a ser -3. Entonces el primer punto va a ser, este ya conocemos, ¿no? X, y esta va a ser la Y, ¿sí? Para este punto, estamos analizando punto por punto, ¿sí? Luego analizamos para el 3, para este 3, ¿sí? Para el punto 3, igual reemplazamos sus valores, tenemos un valor 5, y acá vamos a tener otro punto, XY. Cuando el X vale 3, Y vale 5, nos dice, ¿no? Ubicaremos esos puntos. -1, -3 sería este punto, el primer punto A. Y el segundo punto 3,5, dice, ¿no? Positivo, que estaría acá. Este punto. Esta, ¿sí? El primero sería esta. Y hemos encontrado dos puntos que pasa en la recta, ¿no? Ahora, seguidamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar, ¿sí? Pero recordemos que la derivada, ¿sí? Es la pendiente, ¿no? Entonces, derivada de x al cuadrado menos 4 va a ser 2x, ¿sí? Pero este 2x es igual a la pendiente. Pero la pendiente es igual al nuevo valor que vamos a obtener acá. Entonces, f de c, o sea, en vez de la x acá, lo estamos cambiando por la c, ¿sí? Como estamos trabajando en función de c acá, entonces va a aparecer 2c, ¿sí? Hasta acá, primera parte. Luego aplicamos esta fórmula general que tenemos acá arriba, ¿sí? Esta. Esta es la fórmula general, ¿sí? Entonces, aplicamos eso acá, ¿no? F de prima de C es F de B menos F de A, B menos A. Entonces, el F de 3, ¿cuánto hemos encontrado? Acá, ¿no? F de 3 es esta. Su valor es 5. Entonces, reemplazamos acá este valor, 5. Menos F de 5, dice, ¿no? F de A, ¿sí? ¿Cuánto es el F de A? ¿Cuánto va a ser? Y acá tenemos menos 3. Entonces, reemplazamos su valor, ¿no? Acá va a ser 5, acá va a ser menos 3, que es esta, ¿sí? Entonces, eh, con eso nos quiere decir que esto va a ser el A y esto va a ser el B, ¿sí? Dos puntos, ¿no?
Recordemos que esto va a ser el A y esto es el B. ¿Sí? Entonces, como f de menos 1, pues acá dice f de A. ¿Sí? Y reemplazamos con el separador. Acá el B vale, ¿cuánto vale B? 3 menos 1, 4, ¿no? Entonces hemos encontrado un valor 2. La segunda parte. Ahora, este valor 2 equivale todo esto, ¿no? Vale 2. Pero recordemos que el f de c, o sea, este f de c vale 2c. Entonces, hacemos la igualdad, ¿no? 2c, que sería esta, igual a 2. Y este 2 hemos encontrado de esta fórmula. Y el f de c hemos encontrado de la derivada. De esta parte viene esto, ¿no? Y como podemos ver acá despejando la c, vamos a obtener un valor c igual a 1. ¿Sí? Entonces este valor c es el nuevo punto, ¿sí? Y además es la pendiente, ¿sí? ¿Y dónde se va a ubicar ese punto? Acá hemos encontrado c, pero recordemos que esta c, hemos hecho un intercambio acá. La c vale x, entonces esto va a ser el x, ¿sí? Este punto, x, eso va a ser el mismo, ¿sí? Pero para el punto derivada tenemos el menos 3, ¿no? Para este punto, ¿sí? Entonces la pendiente va a estar en el punto 1 de x y menos 3 en la y, ¿sí? Que sería este punto. Punto 1 menos 3. Entonces, este es el punto medio, como podemos ver acá. Si trabajamos desde menos 1 hasta 3, ¿sí? Menos 1 hasta 3, el punto medio es 1. Acá, ¿no? Desde menos 1, que es esta, hasta el 3. La mitad, ¿dónde es? Acá tenemos 1, 2. De este lado también tenemos 1, 2. Entonces el punto medio va a ser este, el 1. ¿Sí? Y este valor es la C que hemos encontrado. Entonces, en esta aplicación nos dice que verifique, o sea, no estamos realizando otra cosa, sino que, a ver, ¿qué hemos hecho? Hemos reemplazado a estos puntos que nos ha dado, hemos encontrado otros puntos que son estas, ¿sí? ¿Sí? Para cada valor. Y, mm, y el otro, hemos hecho la primera derivada de esta función, ¿sí? Y esa primera derivada hemos hecho un intercambio de, en vez de x, hemos puesto el punto o el c. Acá es 2x, acá también va a ser 2c. Solo hemos hecho un intercambio. Pero eso mismo también es la pendiente, ¿no? Y hacemos esta igualdad. Por separado, acá calculamos, ¿no? Calcular valor. Y acá también tiene su valor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es la comparación acá. ¿Sí? Acá abajo estamos haciendo esa comparación, ¿no? Derivada de f de c es 2c igual a 2, pero este 2 sale de esta fórmula, ¿no? Y obtenemos el punto C1. Ahora, este x3, ¿cuál usamos? Acá, mira, como podemos observar acá, este valor menos 3 no podemos usar porque es para menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Con este valor que está acá, el 1, lo que se hizo es lo siguiente. F de 1, ¿sí? Vamos a analizar para este punto. Estaría 1 al cuadrado menos 4, ¿sí? Y acá vamos a obtener el menos 3. Y reemplazamos ahí. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en qué valores vamos a trabajar, porque acá también tenemos un menos 3.
Pero este menos 3 es para el menos 1, ¿sí? Y salen valores iguales. Entonces un poco hay que diferenciar esa parte, ¿no? La forma correcta es esto. Encontramos el punto, ¿sí? 1. Y ese punto 1 reemplazamos acá a la función original, ¿sí? 1 al cuadrado menos 4 menos 3. Ah, entonces ya hemos obtenido otro punto nuevo que está la pendiente 1 menos 3, que sería acá abajo, ¿sí? O sea, el objetivo es encontrar el punto medio, en pocas palabras, con este teorema. El punto medio. Y el punto medio es la pendiente, ¿no? De esa forma trabaja. ¿Está bien? A ver, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá tenemos la función que es menos x al cuadrado sobre 4 más x más 4. Y el intervalo para nosotros va a ser esto, a, b. ¿Sí? Dice, dibuja la recta secante que pasa por dos puntos A, ¿no? Nos pide que encontremos para el menos 2 reemplazando un valor, ¿sí? El mismo valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? También dice que en este punto C, en menos 2 y 4, hay una recta tangente que es paralela a la recta secante. Entonces, esta va a ser nuestra tangente y esta recta dice que es la recta secante, ¿sí? Eso dice. Ahora, para encontrar el punto A, o sea, este punto A, debemos hacer el reemplazo correspondiente para la función con menos 2, dicen. Entonces acá reemplazamos el menos 2. ¿A dónde? A la ecuación general que tenemos, a la función, ¿sí? Entonces acá menos 2 al cuadrado sobre 4 más menos 2 más 4, nos sale un punto o un valor 1, ¿sí? Este valor no teníamos, ¿no? Entonces hemos calculado. Entonces el punto A va a ser esta, ¿sí? Menos 2. El valor 1 que hemos calculado es esto, ¿no? Y el punto B, acá está. Y el punto B dice para el 4. Reemplazamos el valor 4 en vez de la X acá. Obtenemos un valor 4. Entonces esto va a ser el punto B. 4, 4. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos A y B es la recta secante que pasa, acá está, ¿no? El punto A y el punto B. ¿Sí? 4, 4. Y el otro es menos 2, 1. Pasa por esos dos puntos. Listo. Eso nos pide en primer lugar. Luego tenemos que encontrar lo que es la primera derivada en acá. ¿Sí? La primera derivada es esta. ¿Sí? 2x al cuadrado, su derivada es 2x, ¿no? 2x cuartos. ¿Sí? Menos 2x cuartos más 1. Derivada de 4 es constante, es 0. Derivada de x es 1. Entonces tenemos, esta es la primera derivada. Y esa la derivada también es para nosotros la pendiente, ¿sí? La pendiente. Y como hemos hecho con el anterior, acá se ha hecho simplificaciones, ¿no? Acá el 2 con 2 se van, me va a quedar un medio, pero en vez de acá utilizar el X, reemplazamos con el nuevo valor, la C. Hacemos un intercambio en sí, ¿no? Es la misma función, ¿sí? Entonces hasta acá es el primer paso. Hemos obtenido lo que es la F derivada de C, ¿sí? Listo. Ahora, seguidamente aplicamos la fórmula general que es esta. ¿Sí? Esta es la fórmula general. Esta parte ya tenemos. Nos falta calcular esta parte, la segunda igualdad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Dice acá la fórmula f de b, pero la b ¿cuánto vale? 4 menos f de a, que vale menos 2. ¿Sí? Entonces 4 menos 2, acá va a ser 6, ¿sí? Directo. Pero acá, f de 4, ¿cuánto hemos encontrado? Que es este valor, 4. F de menos 2, ¿cuánto hemos encontrado? 1. A ver, vamos a marcar si es, este valor sería esa. Y
este 1 que está por acá arriba sería esto, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Por eso hemos calculado en primer lugar es para estos valores, ¿no? F de A y F de B. Entonces, esto va a ser el F de A y esto va a ser el F de B, ¿no? Entonces, obtenemos un valor de 1/2, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Acá vamos a comparar, ¿no? Toda esta parte es el F de F' de C y todo esto es lo que hemos calculado. Comparamos estas dos igualdades. Comparando eso, vamos a obtener un valor acá, ¿no? Acá se hacen las operaciones correspondientes hasta que despejemos el valor de C, que es esta, ¿sí? Acá, como pueden observar, en el anterior ejemplo nos ha dado un valor acá -3, pero acá también teníamos un valor. A ver, vamos a volver acá. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Acá tenemos el -3, ¿sí? Y acá arriba también hay un -3, ¿no? Con eso hay casos de confundirse, ¿no? Pero en este caso, ya no. Acá tenemos 1, 4, pero este 4,75, ¿de dónde calculamos? Lo que hemos hecho es lo siguiente. En este caso, para este valor 1, ¿sí? El F de C sería esto. Es igual a la ecuación original, ¿cuál es? Menos 1 al cuadrado sobre 4 más 1 sería, ¿sí? Más 4, ¿sí? Entonces de acá 1/4 más 1 más 4, como el resultado nos da 4,75, ¿sí? Y este valor es lo que viene acá. Este valor es 1, que es esta. Entonces, ya hemos encontrado el punto C o el punto medio que está entre 1 y 4,75, que es este punto medio, ¿sí? 1, 4,75, ¿no? Entonces, si analizamos la recta, el eje de la X, acá tenemos ¿cuántos cuadritos, no? Podemos medir acá también, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3. Y por este lado, 1, 2 y 3. Entonces, el punto medio va a ser entre valores extremos de A, B, y el punto medio es la C, ¿no? De eso se trata en este caso el teorema de valor medio o teorema de Lagrange, ¿no? De esa manera funciona, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos acá? Veremos esta más. Teorema de Rolle, ¿sí? Esto es similar a la anterior, pero acá tenemos lo que es el intervalo abierto, cerrado en este caso, ¿no? A y B. Dice lo mismo, ¿no? El concepto es lo mismo. Es derivable en ese intervalo abierto, dice, ¿no? Y acaba cambiando el detalle, ¿no? Donde f de A es igual a f de B es igual a 0, dice. Tiene que cumplirse esta condición, dice, ¿no? Entonces existe un punto C tal que pertenece a este intervalo abierto, ¿sí? Donde f derivada de C tiene que ser igual a 0, o igualamos a 0 esta parte, ¿no? Igualamos a 0, dice, ¿no? Pero acá hay tres condiciones, ¿no? Si el f de x es igual a 0, es un caso trivial donde se puede tomar cualquier valor entre A y B. Cuando el resultado final nos da un 0, dice, puede tomar cualquier valor en ese intervalo, dice. En caso de que el f de x fuera mayor a 0, entonces C es el mínimo, ¿sí? Ya que en A y B el f de x es mayor a 0, caso contrario, ¿sí? Cuando sea menor a 0 va a ser un máximo. Acá, cuando se habla de mínimo y máximo, según esta gráfica, sería este punto alto, sería el máximo.
Bueno, según para ilustrar, ¿no? Y si tuviéramos una otra gráfica, por decir, de esta forma, este punto va a ser el mínimo. A eso se refiere, ¿no? A ver, verificar el cumplimiento de teorema de roles. Acá tenemos una función, ¿sí? Una función acá, ¿sí? ¿En qué intervalos? Entonces, para nosotros esto es el A y esto es el B. Intervalo 1 y 5. La función es evidentemente continua, ¿sí? Claro, tiene que ser continua, no tiene que haber una discontinuidad, ¿no? Para que se aplique. Si la función es discontinua, entonces no se aplica el teorema, no cumple. Y es derivable en ese intervalo 1 y 5, dice. Además, ¿no? Acá tenemos que reemplazar los valores como lo hicimos, ¿no? Para el o para el 1, f de 1, el valor es 0. Para el f5 o para el x5, valor es 0. ¿Sí? Se cumple hasta ahí, ¿no? Por lo tanto, existirá c tal que la derivada, primera derivada sea igual a 0, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas dos condiciones donde dice el f de a es igual a c, f de b, ¿sí? Y eso es igual a 0. Entonces, estas dos se cumplen, ¿no? Acá tenemos 0 y 0. ¿Sí? Se cumple. Entonces, existe otro punto, ¿sí? Vamos a analizar en la primera derivada. Ahora, la primera derivada de esta parte es, como es acá, ¿no? Menos 2x más 6, ¿sí? La primera derivada. Pero esa primera derivada, ¿qué nos dice? Iguale a 0. ¿Sí? Entonces estamos igualando acá a 0. Y de ahí obtenemos el despejando el valor 6 que va a ver, esta parte, menos 2x igual a menos 6 sería, ¿no ve? Entonces, x va a menos 6 sobre menos 2. Y esta parte va a ser menos entre menos, va a ser positivo, valor 3. Y por eso acá tenemos el valor 3, ¿sí? X3. Pero a este X3 vamos a asignar nosotros un punto o una otra variable que sea la C, ¿sí? Estamos intercambiando nada más de la variable. Y para este valor que hemos encontrado, vamos a analizar, acá dice, ¿no? F de 3. Analizaremos ese punto, reemplazaremos a la ecuación original, acá no es la derivada, sino es que a la original, reemplazando los valores, este sería el x, ¿no? X al cuadrado, más 6x, ¿no? Sí, esa es la ecuación general, entonces obtenemos un valor 4 acá, ¿sí? Como tenemos dos valores, acá va a aparecer otro punto, ¿no? X vale 3, dice, entonces acá anotamos 3, y esto va a ser para la y, que es 4. Entonces el x y la y. Este punto ubicamos en la gráfica, dice, ¿no? En x vale 3 y en y vale 4, que sería este punto, ¿sí? Entonces, el teorema de Rolle, a diferencia de anterior, simplemente es un poco más sencilla, ¿sí? Tiene que cumplirse mm, estas dos condiciones, ¿no? F de A igual a F de B igual a 0, tiene que dar 0, entonces se cumple acá. Da 0, da 0. Luego hacemos la derivada, reemplazando valores, y encontramos el punto tangente sería en este caso, ¿no? El punto medio también, ¿no? Seguimos con eso. Este sería el punto A, 1 hasta punto B. Y tenemos un punto medio que sería la C, que es 3. ¿Sí? Muy similar al anterior, pero en este caso ya no tenemos la otra recta, ¿no? La otra recta ya desaparece, no hay, solamente es 1, ¿no? De esa forma se verifica si la función cumple teorema de Rolle o el teorema de valor medio, ¿ya? Bueno, hasta acá vamos a quedar. Vamos a continuar. La siguiente clase es otro teorema. Bueno, por ahora vamos a hacer estas dos, ¿no? Teorema de Rolle y
el otro es teorema de valor medio, ¿no? La diferencia donde podemos observar es en la fórmula, ¿no? Y en acá es un poco más sencilla, ¿no? Ya, entonces vamos a quedar hasta acá y la próxima vamos a continuar con el siguiente teorema que nos queda, ¿no?